Hola a todos, yo soy Laura Zanabria Rangel, editora del Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Hoy es 23 de julio de 2025 y estamos en Detrás de la Noticia con María José Echeverry, periodista de El Detector de Mentiras. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de el cubrimiento que hemos hecho en los últimos días sobre el discurso del presidente en el 20 de julio. Es la tercera vez que el presidente Petro instala una nueva legislatura, la última del Congreso actual. El próximo año estará instalando un nuevo Congreso. Y en esta ocasión, además de un discurso bastante largo, 2 horas, como dijimos en una nota, digamos que cambió su narrativa o cambió cierto relato que ha construido en Twitter de un golpe blando, de que no lo han dejado hacer y plantó cara a contar qué es lo que considera ha sido su gobierno y ha listado una gran cantidad de logros, datos, hechos, afirmaciones que van desde lo que para él considera es la democracia instalada en Colombia con la llegada del primer gobierno progresista a, bueno, un montón de datos de economía, salud y para eso estamos acá. Entonces, ¿qué te parece, María José, si empezamos revisando la primera afirmación y arrancamos a contarle a la gente qué es cierto y qué no de las distintas cifras que nos dio el presidente? De una, vamos a escuchar una de las afirmaciones que hizo el presidente en el discurso. Y no subí los peajes, no los subí. Y aún en contra de una posición mía, no subí el diésel de los camiones que cargaban. Y esa fue la afirmación que hizo el presidente con respecto al precio de los peajes. Y cuéntanos, ¿realmente encontramos que sí este gobierno ha aumentado los peajes o no los ha aumentado? Encontramos que en efecto sí los ha aumentado. En un principio, el gobierno intentó mantener congelados los precios del aumento de los peajes y esto pasó en 2023. En 2023 se firmó un decreto, que es el que justamente podemos ver en pantalla, que congeló el aumento de los peajes por ese año. Todo el año completo no hubo ningún aumento. Esa medida se tomó justamente para intentar mitigar un poco el impacto de la inflación de 2022, porque cada año el precio de los peajes sube según la inflación con la que cierra el año anterior, y en 2022 la inflación había cerrado en 13,12%. Entonces, justamente por eso, como para que no subieran tanto los precios, el gobierno decidió congelarlos durante ese año. Pero luego más tarde, en 2024, en enero, el gobierno anunció que era necesario comenzar a subir los precios de los peajes y entonces en enero de 2024 se subió todo el porcentaje de inflación de 2022. Más adelante, para agosto de ese mismo año, se comenzó a subir la inflación correspondiente a 2023, que es lo que vemos en pantalla, que es una resolución de julio de ese año en la que el gobierno planteó como un plan para gradualmente comenzar a subir la inflación que hacía falta y entonces en agosto de 2024 se subieron 4,6% que correspondían a la mitad de la inflación de 2023. Y en enero y abril de este año se subieron otros porcentajes correspondientes a la otra mitad de 2023. Y en enero de este año también hubo otro aumento que correspondió a la inflación del año pasado, de 2024, que fue cerca del 5%. Entonces, en efecto, lo que encontramos es que el gobierno del presidente Petro sí ha subido los precios de los peajes. Y subió todo lo que tenía que subir por inflación, es decir, no rebajó nada, el Correcto. gobierno tuvo que terminar cediendo por ese déficit. El presidente también mencionaba el tema del diésel, también encontramos que era falso que no se ha subido el precio del diésel, explícanos por qué. Pues el gobierno tiene un plan, ha llevado a cabo un plan durante todos estos años para tapar el fondo del precio de estabilización de los combustibles, que es un fondo que más o menos desde 2007 subsidia el precio de la gasolina corriente y del diésel. Hasta ahora ya ha sido levantado totalmente el subsidio del precio de la gasolina corriente y lo que ha intentado el gobierno es comenzar a levantar el subsidio del diésel. En medio de esos planes, en agosto del año pasado, como podemos ver en pantalla, se anunció un incremento de 1.904 pesos que eran justamente para comenzar a hacer ese desmonte. Pero ese aumento que fue de tacazo provocó un paro de transportadores y al final el gobierno se vio obligado
a detener ese aumento y se acordó con los transportadores que durante lo que quedaba de ese año se iba a hacer un aumento de 800 pesos. Y fue ahí cuando el gobierno hizo ese aumento. En septiembre aumentó los primeros 400 pesos y en diciembre aumentó otros 400 pesos. Entonces, en efecto, el gobierno sí ha aumentado por decisión del gobierno, sí ha aumentado el precio del diésel. Han habido otros aumentos que se hicieron, por ejemplo, en enero y en otros meses de este año, pero esos no están relacionados con política del gobierno, sino más bien porque suben los precios de componentes, de la gasolina, entonces se ven obligados a subir un poco el precio, pero han sido valores entre los 50 y 90 pesos. Pero como tal, como política del gobierno, sí ha habido aumentos. Y de hecho el mismo gobierno ha insistido y ha dicho que va a seguir haciendo aumentos hasta desmontar totalmente el subsidio del diésel. De hecho, tú contabas en ese chequeo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, días pasados había anunciado que no iban a incluir ahora a los transportadores, a los vehículos de carga, pero que sí iban a revisar de qué manera se podía hacer el cobro, un cobro mayor y un desmonte de este subsidio para otro tipo de vehículos como camionetas que usan diésel. Mm, no quiero Correcto. pasar a la otra afirmación sin decir que evidentemente pues es una decisión responsable de este gobierno bajar este subsidio porque era un subsidio que representaba billones de pesos que podían estar destinados para otra cosa y que pues estaban yendo, como bien decías al inicio, a pues subsidiar gasolina de particulares y combustibles de particulares. Ahora es una medida impopular y veremos en lo que queda del gobierno si va a ser capaz de seguir desmontando ese subsidio que queda. Pero por ahora, pues es falso que no se haya subido, el gobierno sí lo ha subido, como bien nos explicas. ¿Con qué seguimos, María José? ¿Cuál es la segunda afirmación que tenemos del presidente? Bueno, vamos a escuchar la siguiente afirmación que hizo el presidente. ¿Y qué pasó? ¿Que subí el salario mínimo como ninguno? Aún me queda un año, voy a aprovechar. Esa fue la afirmación que hizo el presidente con respecto al aumento del salario mínimo. Entonces, si te parece, antes de que nos expliques, encontramos que era debatible, dependía cómo lo mirábamos, ese aumento como ninguno. El presidente ha hecho tres aumentos del salario mínimo hasta ahora, 2023, 2024, 2025. Han sido frente a los años respectivamente anteriores unos aumentos porcentuales en lo que se llama el aumento nominal altos. Por ejemplo, este año nada más el mínimo creció 9,53%. Pero justamente el presidente habla del salario real, que lo ha subido el mínimo como ninguno con relación al salario real. Explícanos qué fue lo que encontramos, qué es el salario real y por qué es debatible. Pues justamente una de las formas de medir como el aumento del salario mínimo es como el aumento nominal, que es simplemente comparando el aumento del año anterior y ya. Pero la otra forma es el real, que aquí se debe tener en cuenta la inflación y se debe restar el porcentaje de inflación. Y eso justamente se hace para tener en cuenta el costo de vida y así saber realmente cuánto fue lo que aumentó el salario, teniendo en cuenta lo que cuestan las cosas. Y existen dos maneras en las que se hacen, que la usan las dos formas la usan economistas porque tienen en cuenta diferentes factores. Una manera es restándole la inflación del año anterior y otra manera es restando la inflación del año presente. Ambas formas son válidas porque hay cosas que comenzando el año aumentan según la inflación del año anterior y de la misma manera durante el año hay cosas que van subiendo y bajando de precio. Así que de ambas formas se puede hacer y nosotros lo que hicimos fue hacer el proceso de las dos maneras. Y aquí en pantalla podemos ver la primera de ellas, que es qué pasa cuando le restamos la inflación del año anterior. Y en esa revisión lo que encontramos es que el gobierno de Iván Duque tuvo en 2022 el aumento real más alto de este siglo, con un aumento de 4,4% en 2022. El segundo aumento más alto de este siglo fue justamente este año con el gobierno Petro, que fue un aumento de 4,3%. Únicamente es una décima de diferencia entre el primero y el segundo. Y la otra manera es restando la inflación del mismo año. Y en este caso lo que encontramos es que efectivamente el gobierno Petro tuvo el año pasado, en 2024, el aumento real más alto de este siglo, que fue de 6,8%.
Pero si podemos mirar ahí la gráfica, en 1999, en el siglo pasado, hubo un aumento exactamente igual, también del 6,8%. Perfecto. Ahí solo decir, el mismo presidente dijo que iba a seguir subiendo el salario mínimo, ¿no? Entonces le queda todavía fijar el del próximo año. Y de hecho, pues como bien dices, pues en este cálculo con la inflación del año presente, pues no sabemos todavía cuál va a ser la inflación de 2025. Seguramente el presidente volverá a esta afirmación y volveremos a hacer ese cálculo para ver si sigue siendo debatible o si realmente ese salario real se subirá como ninguno, como dijo el presidente. Por ahora es debatible, como bien nos explicas. Y María José, el presidente también habló de la inflación y dio una cifra sobre la alta inflación con la que había recibido el país. Si quieres, revisémosla y cuéntanos qué encontramos. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos. Esa inflación la hemos bajado a 4,82. Y eso fue lo que dijo el presidente con respecto a la inflación. ¿Y la inflación realmente en cuánto la recibió? Pues Petro sí recibió una inflación de 2 dígitos, pero no fue del 13%, como dijo, sino que fue del 10,2%, que es el dato de la inflación de julio de 2022, que fue el último año completo de Iván Duque. En agosto de 2022, cuando ya Petro era presidente, la inflación fue de 10,8% y así mismo siguió subiendo, como se puede ver en la gráfica, que tuvo una tendencia al alta que venía desde 2021 justamente por el culetazo de la pandemia y otros factores como la guerra entre Rusia y Ucrania, y siguió el aumento hasta que tocó su pico máximo en marzo de 2023 en este gobierno, cuando la inflación quedó en 13,3%, que es una cifra cercana a la que dijo el presidente en su discurso. Y ya a partir de esa fecha, la inflación comenzó a ceder, tuvo una tendencia a la baja y justo como dijo el presidente, el mes pasado, en junio, la inflación se ubicó en 4,5%, como pueden ver aquí en pantalla. Decir que justamente esta calificación que le pusimos a este chequeo fue engañosa, porque aunque el presidente acierta en la inflación, como bien dices, de junio de 2025 de 4,82, expertos nos han explicado en muchas notas que hemos hecho que hay varias razones que explican esta baja de la inflación, ¿no? Una es un fenómeno mundial, esa es una tendencia en América Latina, viene bajando la inflación, pero además reconocen una medida del Banco de la República desde 2022 que fue el alza en las tasas de interés, que básicamente lo que hicieron fue que para la gente fuera más costoso endeudarse. El banco ya ha venido, es una entidad independiente del gobierno, disminuyendo esa tasa, pero de hecho el presidente fuertemente ha cuestionado en varias ocasiones al banco por no reducir esa tasa mucho más ágilmente, pero muchos expertos ven esto como una causa a esta baja de la inflación, diciendo porque, como bien decías, hay estas causas externas de esa alza, pero también hubo una interna que fue una gran demanda en la reactivación económica después de la pandemia, una gran demanda de productos que pues no había la oferta suficiente en medio de esa reactivación y eso hizo y contribuyó también a esa alza de la inflación y por eso el Banco de la República toma esa medida. Mm, Veíamos también en el video, María José, antes de pasar, que el presidente habló también de la cifra de los alimentos, ¿no? Esa cifra que encontramos, ¿estaba correcta como la dio el presidente Petro? Sí, realmente cuando él llegó la cifra era muy cercana. La inflación de alimentos estaba en 24,6%. Entonces sí estaba cercana a la que dijo el presidente. Perfecto. Si te parece, sigamos, creo que vamos con una frase que dijo el presidente sobre incautación de cocaína. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Hemos incautado 2.366 toneladas de cocaína en estos 3 años. 2.366 toneladas de cocaína. Un 62% más que el gobierno pasado.
Entonces, al revisar ese logro que presenta el presidente de las 2.345 toneladas de cocaína que ha incautado el gobierno Petro del 7 de agosto al 30 de junio de 2025, encontramos que, aunque en efecto no solamente la cifra es muy cercana a la que dio el presidente el 20 de julio, sino que corresponde a un 65% más de incautación de toneladas de cocaína frente al también el mismo periodo del tercer año de Iván Duque, que en ese momento se habían incautado 1.418 toneladas. Hay que tener en cuenta distintos factores que hacen justamente que califiquemos este logro como engañoso. Lo primero es que Colombia viene en un récord de incautación de cocaína desde 2019, es decir, cada año se ha venido batiendo récord de incautación de cocaína. Pero adicionalmente, y como vamos a ver en la gráfica en pantalla, hay una, un alto pico en la producción pura de cocaína en el país. Es decir, al contrario, si miramos con esta perspectiva, incautación versus producción, nos damos cuenta que cada vez más es menor el porcentaje con respecto a esa producción que logra el gobierno incautar. Si revisamos ahí en lo que vemos en pantalla, que vimos los datos a 2023, por ejemplo, en 2023 es el menor porcentaje de incautación con respecto a esa producción de toneladas de cocaína, fue del 28%, el más bajo, como vemos en los últimos 10 años. Y como nos han dicho expertos, hay distintos factores de esta alta en la producción, no solamente la salida de las FARC digamos, en el país, la reorganización del negocio incluso con grupos transnacionales que operan en Colombia, también un incumplimiento del programa de sustitución voluntaria de cultivos. Hay distintas razones, pero muchos coinciden justamente en que, pues evidentemente va a haber una mayor incautación desde que sigan produciéndose al nivel del pico que estamos viendo, pues muchísimas más toneladas de cocaína. Por eso calificamos esto como engañoso. Mm, Creo que podemos seguir, si te parece, con homicidios. El presidente dio una cifra bien alta. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. En Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este gobierno. Ha dado mucho de qué hablar esa afirmación que hizo. Y a hablar porque es cierto o no es cierto que en la mayoría de municipios de Colombia hay o no homicidios. Porque no es cierto, ¿Qué justamente por eso. encontramos? Entonces, revisamos el histórico más reciente del Ministerio de Defensa sobre la cifra de homicidios, que es como la cifra que está mejor depurada a diferencia de la policía. Y esa cifra, con corte al 30 de junio de este año, dice que en lo que va del año han ocurrido 6.642 homicidios en 653 municipios. Y si tenemos en cuenta que en Colombia hay 1.103 municipios, eso quiere decir que en realidad son 450 los municipios que están libres de homicidios al día de hoy. Entonces, es una cifra bastante diferente a la que dio el presidente. También nos pusimos en la tarea, al igual de mirar todos los demás años de lo que va del gobierno. Por ejemplo, revisamos la cifra de 2022 desde el 7 de agosto, cuando llegó el presidente Petro, y encontramos que desde agosto hasta diciembre de ese año hubo 483 municipios libres de homicidios. En 2023 hubo 346 y en 2024 hubo 351 municipios libres de homicidios. Es decir, en ningún año de este gobierno ha estado la cifra que dijo el presidente en el debate. Y al igual también hicimos como otra revisión, como más allá, como para ver si dábamos un poco con la cifra que él había dado. Y lo que hicimos fue agrupar todo el periodo presidencial que va y mirar como en todo este tiempo cuántos municipios han tenido por lo menos un homicidio y cuántos han tenido ninguno. Y lo que encontramos ahí es que en todo el periodo presidencial de Gustavo Petro, 920 municipios, que son el 83% de los municipios del país, han registrado al menos un homicidio durante este periodo.
y únicamente 183 municipios, que son el 16% del territorio, no han tenido ningún homicidio a la fecha. Como bien cerrabas ese chequeo, 8 de cada 10 municipios, es decir, si revisamos todo el periodo presidencial de Petro, ha tenido al menos un homicidio. Correcto, correcto. Así que la cifra que él dio no está de ninguna manera. O sea, la intentamos y probamos de diferentes formas y la cifra simplemente no está. Perfecto. Y si te parece, cerremos pues con un cierto que sí dio el presidente relacionado a un dato de salud. ¿Cuál es? Aquí va. En medio de la década surgió el COVID y América Latina tuvo un promedio de mortalidad superior al promedio mundial y Colombia estuvo entre los 6 peores países por tasa de mortalidad por COVID dentro de América Latina. Y eso fue lo que dijo el presidente con respecto a la salud en pandemia. Perfecto. Este chequeo lo hizo Santiago Amaya, otro de nuestros periodistas, y lo que Santiago encontraba justamente era, primero, como vemos en pantalla, que el presidente ya había insistido en esta cifra en su cuenta de Twitter, ya la había trinado un par de veces, y justamente venía con una gráfica adjunta que la publicaba la página de estadísticas Estatista, pero que cuando igual entramos a mirar en detalle, es una contabilización de cifras en el COVID que hizo la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Y lo que veíamos, como vamos a ver en la siguiente gráfica, era que efectivamente en esa medición de la tasa de mortalidad en el COVID, que básicamente es cuántas muertes por COVID hubo por cada 100.000 habitantes en los territorios, efectivamente Colombia se situaba en el sexto puesto en América Latina. De hecho, como también contaba Santiago, en esa verificación, la misma universidad hace otro tipo de cálculos porque no hay una única manera en cómo podemos medir sí, las muertes por COVID y hay un indicador que es la tasa de letalidad, que básicamente lo que mide ya no es los muertos por cada 100.000 habitantes, sino los muertos en relación con los contagiados. Ahí Colombia se situaba en América Latina en la octava posición entre los países que más muertos tuvo por COVID frente a los contagiados y en el 34 a nivel mundial. Ahora, cerrar que a pesar de que, como bien menciona el presidente en cuanto a fallecidos y muertos, mirándolo, digamos, de estas maneras, estamos en el top 10 en América Latina. No es menor contar, y vamos a verlo en pantalla también, que ese dato no evalúa la gestión nacional frente a una pandemia, ¿sí? Y hay otro tipo de indicadores. Este, por ejemplo, es un ranking de resiliencia al COVID que hizo el medio Bloomberg con 53 de las economías más grandes del mundo, que lo que evaluaba era distintos indicadores económicos, sanitarios, sociales, porque pues evidentemente en una pandemia como la que vivimos, no solamente un colapso o unas dificultades en la salud, y cuando ya se evalúa una gran cantidad de variables, por ejemplo, en este ranking encontramos que Colombia aparece en el puesto número 12 como el 12º país que mejor manejó la pandemia y es el país latinoamericano mejor posicionado de los 6 que se tuvieron en cuenta en esta lista. Entonces, era una salvedad que nos parecía importante hacer para no interpretar mortalidad por COVID como, digamos, una gestión completa de la pandemia. Y creo que acá terminamos con las afirmaciones que trajimos. Cuéntanos, María José, por favor, dónde podemos ver más, dónde las van a encontrar y qué más hemos chequeado. Bueno, en la página de La Silla Vacía pueden encontrar todas las verificaciones que estamos haciendo, que aún seguimos haciendo. Esto solamente es como una pequeña muestra de lo que hemos adelantado de diferentes temas. Tenemos más afirmaciones relacionadas con el crecimiento de la economía, con el crecimiento del agro, con respecto a la seguridad del país. Entonces, si quieren leer, si quieren saber más, invitadísimos a que visiten la página de La Silla y lean allá todo el chequeo completo que estamos haciendo. Gracias, María José. Y a ustedes, antes de irnos, tenemos un curso de inteligencia artificial. En pantalla van a estar viendo toda la información. Cierra inscripciones la próxima semana. Entonces, si les gustan estos temas, si están interesados, pueden revisar la información en nuestra página o escribirnos, que vamos a estar dándoles toda la información. No olviden suscribirse, activar la campanita para que si les gusta este tipo de contenido les siga apareciendo. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.